Hoy apuntes breves sobre crisis y oportunidad. Es famosa la metáfora que en chino dice que los pictogramas de crisis y de oportunidad son lo mismo. Lo hemos contrastado con alumnos nuestros y no es tan sencillo. A lo que vamos. Si estamos en una situación de crisis, y de hecho lo estamos, lo normal es que pensemos en cómo sobrellevar la crisis para volver a la situación anterior. ¿De acuerdo? Es decir, cómo cambiar todo, como diría Lampedusa, para que todo siga igual. Entonces no quiere decir que esta crisis lo vaya a cambiar todo, o que todo vaya a seguir igual. Lo que pasa es que primero tenemos que luchar contra la inercia muy humana de intentar volver a los cauces iniciales, intentar no cambiar nada. Sin embargo, los hechos son testarudos, ¿no? En francés dicen les faits sont têtus, pues los hechos son testarudos. Y lo queramos o no, tendremos que evolucionar. Tal vez no cambiar, pero evolucionar en algunos aspectos. Y eso no nos gustará, y conecto con la famosa zona de confort, los hábitos adquiridos. ¿Okay? El cambio, a priori, lo vemos como algo negativo. Que tal vez lo sea, ahí no entramos. Pero pensemos en ello. Todo lo que estamos haciendo es para cómo volver a la situación inicial, que probablemente ya no se repita. Entonces mejor estar preparado para una situación un poco distinta. ¿De acuerdo? No un cambio, no un trauma, pero algo distinto y que no tiene vuelta atrás. Simplemente es el comentario. Muchas gracias.